La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche. 41. Tratado segundo. Culpa, mala conciencia y similares. 16. En este punto, no es posible esquivar ya el dar una primera expresión provisional a mi hipótesis propia sobre el origen de la mala conciencia. Tal hipótesis no es fácil hacerla oír, y desea ser largo tiempo meditada, custodiada, consultada con la almohada. Yo considero que la mala conciencia es la profunda dolencia a que tenía que sucumbir el hombre bajo la presión de aquella modificación, la más radical de todas las experimentadas por él, de aquella modificación ocurrida cuando el hombre se encontró definitivamente encerrado en el sortilegio de la sociedad y de la paz. Lo mismo que tuvo que ocurrirles a los animales marinos, cuando se vieron forzados o bien a convertirse en animales terrestres o bien a perecer. Eso mismo les ocurrió a estos semianimales felizmente adaptados a la selva, a la guerra, al vagabundaje, a la aventura. De un golpe, todos sus instintos quedaron desvalorizados y en suspenso. A partir de ahora, debían caminar sobre los pies y llevarse a cuestas a sí mismos, cuando hasta ese momento habían sido llevados por el agua. Una espantosa pesadez gravitaba sobre ellos. Se sentían ineptos para las funciones más simples. No tenían ya, para este nuevo mundo desconocido, sus viejos guías, los instintos reguladores e inconscientemente infalibles. Estaban reducidos, estos infelices, a pensar, a razonar, a calcular, a combinar causas y efectos, a su conciencia, a su órgano más miserable y más expuesto a equivocarse. Yo creo que no ha habido nunca en la tierra tal sentimiento de miseria, tal plumbeo malestar, y, además, aquellos viejos instintos no habían dejado, de golpe, de reclamar sus exigencias, solo que resultaba difícil, y pocas veces posible, darles satisfacción. En lo principal, hubo que buscar apaciguamientos nuevos, y, por así decirlo, subterráneos. Todos los instintos que no se desahogan hacia afuera, se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre. Únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina su alma. Todo el mundo interior, originariamente delgado, como encerrado entre dos pieles, fue separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la medida en que el desahogo del hombre hacia afuera fue quedando inhibido. Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía contra los viejos instintos de la libertad, las penas sobre todo cuentan entre tales bastiones, hicieron que todos aquellos instintos del hombre salvaje, libre, vagabundo, diesen vuelta atrás, se volviesen contra el hombre mismo. La enemistad, la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, en el cambio, en la destrucción, todo esto vuelto contra el poseedor de tales instintos. Ese es el origen de la mala conciencia. El hombre que, falto de enemigos y resistencias exteriores, encajonado en una opresora estrechez y regularidad de las costumbres, se desgarraba, se perseguía, se mordía, se roía, se sobresaltaba, se maltrataba impacientemente a sí mismo. Este animal al que se quiere domesticar y que se golpea furioso contra los barrotes de su jaula, este ser al que le falta algo, devorado por la nostalgia del desierto, que tuvo que crearse a base de sí mismo una aventura, una cámara de suplicios, una selva insegura y peligrosa, este loco, este prisionero añorante y desesperado, fue el inventor de la mala conciencia. Pero con ella se había introducido la dolencia más grande, la más siniestra, una dolencia de la que la humanidad no se ha curado hasta hoy, el sufrimiento del hombre, por sí mismo, resultado de una separación violenta de su pasado animal, resultado de un salto y una caída, por así decirlo, en nuevas situaciones y en nuevas condiciones de existencia, resultado de una declaración de guerra contra los viejos instintos en los que hasta ese momento reposaban su fuerza, su placer y su fecundidad. Añadamos enseguida que, por otro lado, con el hecho de un alma animal que se volvía contra sí misma,
se tomaba partido contra sí misma. Había desaparecido en la tierra algo tan nuevo, profundo, inaudito, enigmático, contradictorio y lleno de futuro, que con ello el aspecto de la tierra se modificó de manera esencial. De hecho, hubo necesidad de espectadores divinos para apreciar en lo justo el espectáculo que entonces se inició y cuyo final es aún completamente imprevisible. Un espectáculo demasiado delicado, demasiado maravilloso, demasiado paradójico como para que pudiera representarse en cualquier ridículo astro, sin que, cosa absurda, nadie lo presenciase. Desde entonces, el hombre cuenta entre las más inesperadas y apasionantes jugadas de suerte que juega el gran niño de Heráclito, llámese Zeus o Azar. Despierta un interés, una atención, una esperanza, casi una certeza, como si con él se anunciase algo, se preparase algo, como si el hombre no fuera una meta, sino solo un camino, un episodio intermedio, un puente, una gran promesa.